Hola, ¿cómo están? Qué privilegio que podamos compartir la palabra una vez más. El tema para hoy es Enséñanos a orar. Vamos a leer Mateo 6, el 5 y el 6. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Lucas 11:1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Amén. Y es que la oración es parte fundamental de la vida del creyente. Sin embargo, pocas veces se pone en práctica o se hace de la manera correcta. La oración es comunión con Dios. Es el recurso por el cual nos comunicamos con Él. Es un diálogo con Dios. Es aprender a escucharlo a Él. Nuestro mejor ejemplo de una vida de oración la encontramos en Jesús. Sus discípulos pudieron verlo en muchas ocasiones apartarse para orar. También observaron la efectividad de su oración al notar la diferencia entre la oración que hacían los fariseos y la oración que él hacía. Por eso ellos le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Nosotros necesitamos volver al fundamento de la oración y seguir el ejemplo de Jesús. Algunas personas, especialmente los líderes religiosos, querían que los vieran como santos. Y la oración pública era una de las maneras que empleaban ellos para lograrlo. Jesús vio más allá de sus actos de justicia propia y enseñó que la esencia de la oración no radica en lo que se dice, ni cómo ni dónde, sino en la comunicación con Dios. Es válido orar en público, pero orar solo donde vamos a ser vistos es una indicación de que nuestra audiencia verdaderamente no es de Dios. Por ejemplo, cuando los discípulos le piden a Jesús que les enseñe a orar, fue porque vieron en Jesús un modelo de oración diferente. Jesús mostró la oración como algo personal, diferente a lo que practicaban los fariseos. En ese tiempo los fariseos solo les gustaba orar en público para ser vistos. Por medio de Jesús, los discípulos vieron que la oración era algo individual. En Marcos 1:35 nos dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Entonces, cada uno de nosotros, como hijos de Dios, debemos aprender a orar, no solo cuando estamos en grupo o para que nos vean, sino de forma íntima, como lo hacía Jesús. Él hablaba con Dios, no lo hacía para sus discípulos o para las multitudes, sino porque tenía una relación muy personal con Dios. Una de las mayores confusiones que nosotros tenemos con la oración es que muchas veces pensamos que orar consiste solo en pedir y convertimos nuestra oración en una práctica religiosa. Por eso requerimos tener humildad y pedirle a Jesús como lo hicieron sus discípulos: enséñanos a orar. Los discípulos lograron asociar la vida de oración de Jesús con su accionar diario. Sabían que todo lo que hacía, la forma como hablaba, los milagros que hacía, todo eso era resultado de su tiempo de oración. Hoy nosotros necesitamos desaprender las formas religiosas, corregir las motivaciones
y pedirle a Jesús que nos enseñe a orar. Debemos abrir nuestro corazón para aprender de la fuente correcta. Y la única fuente correcta es nuestro Dios. Necesitamos aprender a orar con un corazón genuino, que en la intimidad busca a Dios sin necesidad de ser vistos por los hombres. Vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias por la bendición que cada día tenemos de poder conocerte más a través de tu palabra. Señor, hoy sabemos que podemos tener una comunión contigo cada día a través de la oración. Te damos gracias porque cada día nos podemos acercar a ti confiadamente. Y es ahí, en esos momentos de intimidad, Señor, donde encontramos el oportuno socorro. Señor, hoy te pedimos que nos ayudes a tener una vida de oración y nos enseñes a orar como conviene, no solamente para ser vistos, sino porque queremos tener una relación muy personal contigo, así como nuestro Señor Jesucristo la tenía contigo, mi Dios. Señor, sabemos que todo lo que oramos en el secreto, tú lo manifestarás en público. Señor, queremos aprender de ti. Tú eres la fuente, tú eres la única fuente correcta. Queremos acercarnos a ti con un corazón genuino, que en la intimidad busca a Dios, sin necesidad de ser vistos, mi Dios, por los hombres. Te damos gracias, te honramos y te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.